Qué bonito tiempo pudimos pasar en la alabanza, ¿no es cierto? Unos cantos tan bonitos que se prepararon, muy adecuados a la ocasión y al tema que nosotros vamos a estar viendo en esta ocasión. Gracias a los hermanos que se prepararon para guiarnos a la presencia de Dios, cantarle, aprender y ser edificados. Que el Señor se agrade de ese esfuerzo que se hace. Tengo el gusto, el privilegio de compartir la palabra de Dios en esta ocasión y de estrenar el púlpito, ¿verdad? Ya lo estrenó hermano Robert la semana pasada, pero en esta ocasión me toca y vamos a pedir siempre pues la bendición de Dios para que este sea un lugar donde se proclame la palabra de Dios, la palabra de Dios. Quiero iniciar con este mensaje señalando el hecho de que es una de las alegrías más grandes de la vida, es la llegada de un hijo, ¿no es cierto? Es una de las alegrías más grandes de la vida. Y mientras el bebé se está gestando en el vientre de la madre, pues existen muchas expectativas. Y una de las maneras en que se manifiestan esas expectativas es al escoger un nombre adecuado, apropiado para ese bebé, si es niña, si es niño. Los padres buscan un nombre que tenga un significado para ellos, ya sea por alguna circunstancia que sucedió, o esperan que sea un rasgo del carácter de la criatura que ha de nacer. Ahí Cristian, Priscila ya pensaron en Obed, siervo de Dios, ¿verdad? Andrea pensó en Ana. Ana es el nombre, ¿verdad?, de la bebé. Y así pues cada uno pensando qué significa este nombre o por qué es importante para cada uno de nosotros. Y en la Biblia es interesante observar que a menudo los nombres de ciertos personajes están asociados con las circunstancias que vivieron o el carácter que desarrollaron. Por ejemplo, Abraham. Abraham significa padre exaltado. Pero irónicamente Abraham a sus 75 años no tenía ningún hijo. Es hasta tiempo después Dios le cambia el nombre a Abraham, y es cuando el nombre Abraham, que significa padre de multitud, Abraham se convierte por medio de su hijo Isaac en un nacimiento milagroso, se convierte en el patriarca de la nación de Israel. Y así pues su nombre significó el padre de una multitud. En los casos de la realeza, el nacimiento de un heredero era un suceso muy importante, era un suceso trascendental y había mucha expectativa. El hijo que iba a nacer no solo recibiría un nombre, pero ya todo su destino estaba fijado y él todavía ni siquiera nacía. Iba a ser el heredero del trono y desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte, él iba a tener la única función de ser el rey de ese reino. En algunos casos, el rey podría morir muy joven, dejando a un heredero que era apenas un niño o un joven. Y de esta manera todo el peso recaía en los hombros de un inexperto jovencito o niño. Algunos reyes en Israel, por ejemplo, fueron buenos, pero hubo reyes que fueron malos. Y mire que no hay un patrón para decir, bueno, esto sucedió por esto. Hubo reyes buenos que tuvieron hijos malos. Hubo reyes malos que tuvieron hijos buenos. Hubo reyes que empezaron bien y terminaron mal. Hubo reyes que fueron muy maduros y fueron malos. O sea, ni la edad, ni el tiempo, ni la formación fueron absolutamente determinantes para decir, este es el que va a ser un buen rey. Así que siempre existió la expectativa en Israel de que iba a surgir un rey que iba a traer una paz duradera. Aquellos que fueron buenos reyes trajeron 10, 15, 20, 30 años de paz. Pero siempre había en el corazón de los hombres, como hay en el de nosotros, ante nuestros gobernantes, esa expectativa de que exista alguien que por fin pueda reinar y traer bienestar y paz
duradera para nosotros. Pues el profeta Isaías fue enviado por Dios para dar el anuncio del hijo de la realeza que traería aquello que el pueblo tanto esperaba. Su anuncio dio detalles del carácter de ese hijo y del tipo de reino que él vendría a establecer. Y es mi privilegio, hermanos, compartir con ustedes en esta mañana esa profecía que fue dada hace 2700 años de ese rey que vendría. Y es mi deseo que a través de la exposición de este pasaje Dios traiga esa expectativa y ese consuelo mientras esperamos celebrar la Navidad. Así que si usted tiene su Biblia, por favor, vaya conmigo a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, y la porción para nosotros en este día es del versículo 1 al versículo 7. Isaías 9, del 1 al 7. He titulado este mensaje La expectativa del Salvador. Una vez que encuentre el pasaje, quiero invitarle, por favor, si se pone de pie. Mientras doy lectura, si por favor me sigue con su vista. Dice la palabra de Dios en Isaías 9, del 1 al 7. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente la tocaron primera vez en la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Oremos. Padre, una vez más, venimos en busca de su luz, para que usted ilumine estas preciosas verdades y nos haga, Señor, a través de ellas encontrar la luz, el gozo, la paz que solamente se encuentran en Cristo. Pero más importante, Señor, ayúdenos que a través de esto nuestro corazón empiece a calentarse, a tener la expectativa de lo que celebramos en esta fecha, el nacimiento de Cristo. Que nuestra mirada, nuestros ojos estén puestos en Cristo en este tiempo, oh Señor, y ayúdenos a comprender mejor quién es este niño que había de nacer. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Pueden tomar su lugar. El profeta Isaías, para dar un poco de contexto, el profeta Isaías es lo que Miguel Cervantes de Saavedra es para la literatura española, o William Shakespeare para la literatura inglesa. Isaías es un libro sorprendente, es uno de los que maneja el mayor vocabulario hebreo en todo el Antiguo Testamento. Es un libro riquísimo en poesía, la manera en que fue escrito y todo exhibe el intelecto, la gran capacidad de este hombre guiado por el Espíritu de Dios, sin duda alguna, como nos dice en 2 de Pedro. Pero es un libro maravilloso y mucho de su contenido habla acerca de Cristo.
Habla acerca de sus sufrimientos, habla acerca de su venida, habla acerca de su nacimiento, y por eso algunos han titulado al libro de Isaías el quinto evangelio, porque casi que las cosas que uno puede encontrar en los evangelios los puede encontrar en el libro de Isaías. Los comentarios señalan que la fecha en que fue escrito es cerca del año 700 antes de Cristo. Y algunas cosas importantes de las circunstancias que sucedieron en el año 700 es que el imperio asirio en aquel entonces, al norte de Israel, estaba en su apogeo. Era un imperio grande y en ese tiempo precisamente estaba en expansión. Así que el imperio asirio había atacado lo que era la parte norte de Israel y se estaba extendiendo en diferentes lados. En el año 722, por ejemplo, el imperio asirio había atacado la parte norte de Israel y había hecho estragos ahí y había deportado a muchas personas, había introducido a muchas personas dentro de la parte norte de Israel. Eran tiempos difíciles para Israel, tiempos muy difíciles, porque la máxima potencia amenazaba constantemente con destruir a Israel. Así que uno se puede imaginar el ambiente político, era bastante tenso. Uno se puede imaginar cómo se sentía la población en general, angustiada. No era una pequeña nación que iba a atacarlos, era el imperio más poderoso que iba a invadirlos. Así que había angustia, había tristeza, había desesperanza. Y en medio de esas circunstancias, hermanos, Dios levanta un profeta, Isaías, para traer un mensaje de esperanza. El anuncio de que iba a venir un heredero digno del trono, que iba a ser capaz de traer paz verdadera, duradera, para todos los que crean en él. Y hoy quiero hablarles de esa esperanza bajo 3 puntos. En primer lugar, la luz llegará a los que viven en oscuridad. En segundo lugar, Dios derrotará al opresor. Y en tercer lugar, un hijo gobernará sobre el trono de David. Veamos la primera parte. La luz llegará a quienes viven en oscuridad. Usted puede notarlo en el versículo 1. Ahí dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Se mencionan 2 tribus o tierras: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí. Y estas 2 se encontraban en la parte norte de Israel. Y es importante estas 2 tierras porque en el sur de Israel está Egipto, en el norte estaba Siria, 2 imperios muy poderosos, y en medio estaban Zabulón y Neftalí. Así que quedaban en medio de los enfrentamientos, en medio de las rutas comerciales, estaban allí y eran un punto de conflictos constantes. Era una zona también donde convergían personas de todas las naciones. Por eso leemos en el texto que se llama Galilea de los gentiles. Había mucha gente, no era, vamos a decir, como no habían muchos judíos, era de una nación, de otra, era pueblos o tierras cosmopolitas. De muchos lados llegaban y ahí se concentraban. Era una zona de la cual los judíos más ortodoxos tenían en poca estima, porque no eran, como decimos nosotros, de hueso colorado, ¿verdad? No eran nativos, no eran meros judíos, había mucho gentil en aquel lugar. Y de acuerdo con los comentarios, esa zona fue atacada por el emperador asirio Tiglat-Pileser en el III, y fueron tiempos de mucha oscuridad, mucha tristeza, mucho dolor. Pero dice el versículo que al fin, o como traducen otras Biblias, en el futuro, en tiempos venideros, hay una promesa allí: llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles.
Dios se mostró dispuesto a hacer algo por ellos, por aquellos que a la luz de los otros judíos parecía que ellos no valen nada, y Dios estuvo dispuesto a decir: quiero que la luz brille en ese lugar. Y una vez que el versículo 1 nos ha dado el contexto histórico, la profecía se puede ver de los versículos 2 al 7. Miren ustedes, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Se pueden observar aquí, hermanos, dos líneas de pensamiento paralelas que nos muestran un cambio drástico de circunstancias. Estos que estaban en oscuridad, estaban en tinieblas, van a pasar a luz. Luz va a brillar en medio de ellos. Y tenemos que entender qué asocian la luz y las tinieblas. Bueno, si nos ponemos a pensar bíblicamente, las tinieblas están asociadas con muerte. Las tinieblas están asociadas con enfermedad, con desesperanza, con falta de guía, con inseguridad, con toda clase de maldad. Y así se sentía en aquel entonces. Se sentía una tierra triste, se sentía desesperado, se sentía lamentable en las condiciones en las que vivían. Y Dios está prometiendo que en medio de esas circunstancias Él va a traer luz. ¿Y qué significa luz? Pues salvación. Significa libertad, seguridad, gozo, bienestar, dicha. Si no me cree, usted transite por una de las calles sin lámparas. ¿Cómo se siente? Ahí usted solo, caminando. Siente que por lo menos le va a salir un perro, pero si no, alguien le va a asaltar, va a ver a personas haciendo cosas extrañas. En la oscuridad suceden muchas cosas. Pero pase usted por un lugar lleno de luz, se siente más confiado, se siente más seguro, se siente que si pasa algo todos van a ver, y usted se siente confiado en ese lugar. Dios prometió que allí donde había oscuridad, donde había esclavitud, donde había vicios, Él va a traer luz a ese lugar. Y Dios lo puede hacer, hermanos. Dios ya lo ha hecho. En Génesis capítulo 1, versículo 3, cuando todo estaba en tinieblas, ¿qué dijo Dios? Sea la luz. Y hubo luz. Y versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Usted no puede tener las dos cosas juntas, ¿no es cierto? No puede tener la luz y las tinieblas cohabitando. Dios las separó. Y es lo que Dios iba a hacer con esta tierra. De las tinieblas iba a trasladarlos a la luz. Además de traer luz, en segundo lugar, Dios prometió derrotar al opresor. Mire el versículo 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Esta imagen es bellísima, hermanos, es bellísima. El día de la cosecha no se compara ni con el día que cae el aguinaldo. O sea, el día de la cosecha era algo muy especial. Una cosecha abundante era, vaya, vamos a tener sustento no para unos días, para meses, para años, una cosecha abundante. Así que los que trabajaban en el campo veían todo y decían: gracias a Dios, somos tan bendecidos. Y eso traía grande gozo. Pero también otra imagen que se utiliza es los que vienen de la guerra y traen el botín. Primero, ver con alegría que tus familiares regresaron sanos, salvos de la batalla, y que además de eso cada uno trae un gran botín, porque en la guerra pues cada quien se llevaba bastantes animalitos, bastantes objetos de oro, bastantes cosas. Así que imagínense, llegando la persona con todo ese botín, todos se alegraban. Era un gozo tremendo de victoria, de dicha. ¿Y qué razón tenía el pueblo para tener tanto gozo? Versículo 4.
porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Hay un detalle, hermanos, y no quiero ser engorroso, pero es un poquito técnico este detalle, y es que muchas de las profecías en el Antiguo Testamento se presentan en forma de verbo perfecto. Esto es decir, como una acción concluida en el pasado. Por ejemplo, la frase he terminado la carrera, estoy usando un verbo perfecto, he terminado, hablando de una acción concluida en el pasado. Y aquí, hermanos, precisamente cuando habla acerca de que porque tú quebraste, si fuéramos así muy literales, tendría que decir, tú has quebrado su pesado yugo. Decimos, oye Dios, si esto va a ser algo que vas a hacer al final, ¿por qué estás diciendo como si esto ya hubiese sido hecho? Si esto no ha ocurrido, ¿por qué ya se dice como una acción concluida? Esto es porque, como dicen muchos hermanos, en la mente de Dios ya es un hecho. Él no está ansioso esperando ver cómo van sucediendo los eventos en la historia. Él tiene el control de la historia. Él sabe qué va a pasar del principio al fin. Y Él puede decir que aquello que va a suceder 3000 años después, como algo que ya sucedió en su mente. Y eso, hermanos, nos tiene que dar mucha seguridad y mucha confianza, porque el hecho de que Dios lo diga, esto es lo que ya hice, para nosotros no ha sucedido, pero es algo que por seguro va a suceder. ¿Y qué va a suceder? Dios va a quitar la opresión de su pueblo. El pesado yugo describe la servidumbre. La vara de su hombro se refiere al castigo que ellos recibían. El cetro habla de la tiranía con la que estaban siendo juzgados el pueblo de Israel. Y eran buenas noticias que Dios quitaría todo eso. Y Dios lo haría como en los días de Madián. Madián se menciona muchas veces en la Biblia. Un constante enemigo de Israel. En varias ocasiones Madián fue en contra del pueblo de Israel, pero hay una en particular que me parece que es la que está presente aquí. Cuando juntaron 120,000 y fueron contra Israel. Y Dios levantó a un hombre, a Gedeón, y le dijo, te vas a enfrentar con ellos. Y Gedeón termina enfrentando a los madianitas 120,000 ¿con cuántos hombres? 300, así es. 300 hombres. Con 300 hombres, confiando en el Señor, van y enfrentan a 120,000 y los derrotan. Y hay algo en particular por lo cual creo que Dios quiso dejar eso allí, porque fue una gran victoria, pero fue una victoria milagrosa y humilde. Y quizá eso estaba empezando a preparar el terreno para decir al pueblo de Israel, pueblo, ustedes tienen que esperar un Salvador, pero quizá tienen que esperar un Salvador bastante humilde, una salvación bastante humilde, algo que ustedes no lo podrían creer. Creo que Dios está preparando el terreno para eso, y por eso dijo en el día de Madián. La derrota del opresor de parte de Dios iba a traer paz sobre el pueblo, y esta paz está descrita en el versículo 5. Mire usted el versículo 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Hay otra promesa que colinda con esta, si puedo decir, que va muy de la mano y está también en Isaías, pero en el capítulo 2 y versículo 4. Dice, el Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No pelearán más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Cuando Cristo reine, las pistolas, las armas, los tanques, van a tener que encontrarle otro propósito. Van a tener que decir, ya no vamos a entrar en guerra, entonces, ¿qué vamos a hacer con todo este montón de metal? Vamos buscando, se necesita trabajar la tierra. Pues en unos tractores. Vamos. Y todo esto que se usaba para la violencia,
cuando Cristo esté reinando, ya no se va a usar. Dios va a traer paz verdadera en el mundo. Y la paz que Dios promete será una paz verdadera y por ello también una alegría verdadera. Oh, gracias, Miguel. Ya hemos notado dos cosas hasta aquí, hermanos. Primero, que Dios promete que llegará luz para los que viven en oscuridad. En segundo lugar, hemos visto que Dios derrotará al opresor. En tercer lugar y por último, veamos que un hijo gobernará sobre el trono de David. Miren los versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Estos versículos, hermanos, describen la razón por la cual todas las bendiciones pasadas son posibles. ¿Por qué vamos a tener luz en lugar de tinieblas? ¿Por qué vamos a tener gozo en lugar de tristeza? ¿Por qué vamos a tener paz en lugar de guerra? Porque un hijo nos es nacido, un niño nos es dado, nos es entregado. Él es la razón de la luz, de la paz y del gozo en medio de su pueblo. Y este niño será un descendiente del trono de David. ¿Y cómo será este niño? Dice allí, admirable consejero. Estas dos palabras van juntas. Admirable hace referencia a alguien que hace portentos, que hace proezas, alguien que hace milagros. Y cuando se combina alguien que hace milagros con un consejero, se refiere a alguien que con mucha sabiduría usa su poder para el beneficio de otros. Usted mira los evangelios, la vida de Cristo, y Cristo no anduvo lanzando rayos por allá y haciendo que los pajaritos cayeran y resucitando a todos los animales. No. Todo su poder fue usado con sabiduría para sanar, para traer consuelo, para traer fortaleza. El admirable consejero. También se describe Dios fuerte. Y esta frase o estas dos palabras también se pueden traducir como Dios guerrero, el Gibor, el Dios guerrero. Y la idea con eso es que este niño que va a nacer no va a ser tímido, no va a ser indefenso, incapaz de proteger a su pueblo. Este niño va a ser con un carácter firme, fuerte, atrevido, arrojado, que no va a tener adversidad a la cual no pueda enfrentar y no va a tener adversario que se le pueda poner delante. Este niño va a ser un Dios guerrero, el Dios guerrero que va a poder defender a su pueblo de sus enemigos. Este niño también va a ser un Padre eterno. Padre describe aquí el cuidado amoroso, el cariño, la guía, la protección. Él no va a ser un rey alejado por allá mirando a sus súbditos a ver cómo les va. Este hijo va a ser cercano, va a conocer a cada uno por su nombre, los va a amar, los va a dirigir, los va a consolar. Y no por un año, pero eternamente. Este niño va a ser príncipe de paz también, va a ser un conciliador. Él no va a venir y desenvainada la espada va a destruir a todos, pero va a buscar la paz. Él va a buscar la reconciliación. Él va a llamar a las personas a reconciliarse con Dios. Este niño será un príncipe de paz. Y tal será la paz que va a traer este niño, que inclusive los animales van a estar en paz. Isaías 11, 6 y 10, miren qué nos dice: el lobo morará con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito,
El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. Si ahorita yo viera un niño que hace eso, estaría los pelos de punta. Versículo 9: no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que es este niño, que estará puesta como señal para los pueblos, y será gloriosa su morada. Qué reino, qué bendición tan grande va a traer este niño. Sería bonito si este niño pudiera venir y reinar por 3 años. Sería fantástico. Sería increíble si pudiera reinar 6 años, un sexenio en México. Sería sorprendente, trayendo esta paz. Pero este niño va a reinar para siempre, sobre todo el mundo, para siempre. El profeta Isaías culminó su profecía diciendo: el celo del Señor hará esto. Dios tiene un entusiasmo en poder llevar a cabo eso en medio de los hombres. Y aquí es donde quiero empezar a concluir, hermanos. Para nosotros leemos Isaías 9 del 1 al 7 y decimos: ahí está hablando de Cristo. Sin duda, es Cristo el centro de esa profecía. Pero si usted habla con un judío, el judío le va a decir: ese pasaje exactamente no habla de Cristo. Precisamente este pasaje lo usaría yo para contradecir que es Jesús de Nazaret el que cumple esa profecía. Y nosotros nos iríamos para atrás y diríamos: ¿por qué? Y el judío nos podía decir: ¿ves paz? ¿Ves gozo? ¿Ves luz? Y nosotros tendríamos que decir: no. Entonces no ha nacido el niño. No ha nacido ese niño. ¿Ves al rey gobernando eternamente? No. Pues entonces no ha nacido. Y nosotros nos quedaríamos: ¿qué haríamos al respecto? Pero hay que considerar que muchas de las profecías de la Biblia, hermanos, de un versículo a otro pueden estar separadas por cientos o miles de años. Un versículo a otro, las profecías están condensadas, de tal manera que Dios en otro pasaje nos da detalles en medio de una y otra, pero las profecías vienen condensadas. Y el hecho de que nos hable de un nacimiento no significa que inmediatamente va a comenzar a reinar y que estas cosas se van a comenzar a ver totalmente. Así podemos ver muchas profecías que tienen este intervalo entre un cumplimiento parcial y el cumplimiento final. Y entendiendo eso, debemos esperar que algunas profecías tengan ese tipo de cumplimiento. Nuestro Señor lo hizo en Isaías 61, cuando habló de que el Espíritu del Señor había venido sobre él y lo había ungido, y cortó la profecía justo a la mitad, porque todavía no se había cumplido completamente. Pero también, hermanos, hay una gran enseñanza para nosotros, y es que si esta profecía ya se cumplió en parte, es decir, en verdad para nosotros ya ha nacido ese niño, si ya se cumplió la mitad de la profecía, naciendo este hijo, el príncipe de paz, tenemos que tener por seguro que la otra mitad también se va a cumplir. Y para nosotros es una cosa muy cierta, que cuando Cristo vuelva, realmente podremos señalar y decirle al judío: ¿ves paz? ¿Ves gozo? ¿Ves luz? Y va a decir: sí, pues el Hijo ya nació y el Hijo ya vino para reinar entre nosotros. El apóstol Mateo lo entendió perfectamente. En Mateo 4, 12 al 17 nos dice: cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí,
Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. En la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto gran luz, y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Mateo dijo: ya comenzó a cumplirse la profecía. Ya vino este niño, ya estuvo en la región de Galilea, ya trajo luz. Y aunque todavía no podemos ver gozo y paz sobre todas las naciones, ahorita las personas que confían en Él pueden empezar a experimentar gozo y paz en sus corazones. Aquellos que ponen su confianza en el Señor Jesucristo. Aquellos que, como dijo el Señor Jesucristo, arrepiéntanse y confíen, porque el reino ya se ha acercado. Aquellos que ponen su fe en Él, ya ahora empiezan a ver gozo y paz. Usted y yo no tenemos que esperar hasta que venga de nuevo el Señor Jesucristo para ver gozo y paz. Usted y yo, si ponemos nuestra fe en Él, su luz brillará, nos sacará de las tinieblas, nos sacará de la esclavitud del pecado, nos traerá gozo y paz a nuestros corazones. El Hijo ha nacido, hermanos. Hoy podemos experimentar esa luz. Y quiero exhortar, quiero animar en esta mañana que este tiempo de Navidad sea un recuerdo de la luz, un recuerdo del gozo y un recuerdo de la paz que Cristo vino a traer al venir aquí a la tierra. Oremos. Señor, estamos a la expectativa de cuando Cristo vuelva y cuando podremos mirar a esta escritura y claramente señalar: sí, en efecto, así es. Cuando había tinieblas, ahora Él trajo luz. Cuando había tristeza, ahora Él trajo gozo. Cuando había guerra, Él trajo paz. Estamos expectantes de ese día, Señor, cuando veremos plenamente cumplida esta profecía. Pero ahora, Señor, ya vemos en parte lo que todavía falta por ver totalmente. Y oro, Señor, y pedimos en este día que usted sea llenando nuestros corazones de la luz, la paz y el gozo que Cristo vino a traer, empezando por nosotros, habiendo pagado el precio del pecado en la cruz. Le pedimos esto, Señor, que nos bendiga con su palabra en nuestros corazones, en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.